Gracias a Dios. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana, un poco nublada, pero igualmente preciosa. ¿Sí? Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Bien, este día yo voy a compartir una reflexión de la Escritura. Creo que Dios quiere ministrar nuestras vidas cada día y poder experimentar, que usted y yo podamos experimentar la gloria de Dios en medio de nosotros todo el tiempo. Y quiero que oremos antes de iniciar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Te pido que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y ministres nuestras vidas, Señor. Te honramos, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria. Amén. Bien, mire, esta mañana tenemos algunas cositas que vamos a presentar para ustedes. Yo voy a compartir una parte de esta escritura, esta reflexión de la palabra de Dios, y después vamos a tener un tiempo donde vamos a dar algunas instrucciones, pero lo que quiero compartir el día de hoy tiene que ver con el concepto de iglesia que nos enseña la palabra de Dios. Y quiero que podamos ver un poquito el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y cuál es nuestra función como hijos de Dios en medio de esta sociedad. Creo que tenemos un desafío muy grande por delante y tenemos que volver a ver lo que la Escritura nos enseña acerca de cuál es nuestra función como iglesia, como hijos de Dios aquí en la tierra, y por qué Dios creó la humanidad, pero también cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo y por qué Jesús estableció una iglesia. Entonces hay algo muy, muy importante de lo cual usted y yo tenemos que tomar conciencia, pero también tomar responsabilidad en lo que Dios nos está mandando en este tiempo. Así que tenga un poco de paciencia de todo lo que voy a ir hablando y comentando, porque una de las cosas importantes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que en el Antiguo Testamento muchas de las cosas que se hablan se está hablando de una manera profética de lo que había de venir. Pero cuando vino Jesús, cambiaron muchísimas cosas porque se acabó el antiguo pacto y empezó un nuevo pacto. Se acabó el pacto de la gracia el pacto de la ley, y comenzó el pacto de la gracia. Y esto es muy importante que notemos esta diferencia, porque también esto nos va a ayudar a usted y a mí a comprender realmente que la vida de Jesús, la vida de la iglesia, es muy importante dentro de la sociedad. De hecho, es determinante para que la gente, la sociedad pueda ser salva o no. Entonces yo cuando estuve estudiando, leyendo esto que Dios estaba hablando a mi corazón, la verdad me impactó mucho porque dije, wow, Señor, creo que debemos tomar mucha conciencia y te pido que traigas una revelación a nuestro corazón de nuestro nivel de responsabilidad, que es tan grande como para pasar la vida jugando con nuestros propios intereses o nuestros propios deseos. Creo que Dios nos quiere llevar más allá y que la iglesia también nosotros podamos madurar. Entonces lo que quiero mencionar, y en la medida que voy hablando, se van a ir rompiendo algunos conceptos equivocados de lo que teníamos o de lo que nos habían dicho o de lo que habíamos escuchado acerca de la vida de la iglesia. Y en el Antiguo Testamento, Dios establece un tipo de gobierno dentro del pueblo de Israel, y dentro del todo el gobierno que establecía el Señor, una parte de ese gobierno, porque era un gobierno teocrático espiritual, tenía que ver con la función de los sacerdotes, ¿sí? La función de los sacerdotes era poder interceder ante Dios por el pueblo.
Entonces, en el Antiguo Testamento, por eso Dios establece y da el diseño a Moisés acerca del tabernáculo, cómo estaba dividido y cómo de esta manera el pueblo iba a aprender a adorar a Dios y cómo podía ingresar a la presencia de Dios y después saber que Dios iba a perdonar sus pecados. Entonces había un sacerdote que solamente entraba al lugar santísimo y este sacerdote era el único que tenía una función. Estaban los demás, los levitas, después con el tiempo y con los años, después de un tabernáculo que había y que era movible, a donde quiera que se movía el tabernáculo, todo el pueblo se movía. Más adelante se establece el tabernáculo en un lugar fijo en Jerusalén, ¿sí? Donde también David le toca hacer el diseño del templo, pero a Salomón le toca construirlo. Y entonces ahí vemos en la historia de la palabra de Dios, de la historia de todo el pueblo de Israel, cómo este lugar se convirtió en un centro de adoración y los sacerdotes tenían la función de ministrar a Dios y también de llevar al pueblo a adorar a Dios. De hecho, se convirtieron exactamente en el trabajo que Dios les encargó, que era ministrar al pueblo, pero también interceder por el pueblo. Les tocaba a ellos enseñar la palabra al pueblo, la voluntad de Dios, enseñarles los diferentes tipos de sacrificios, los diferentes rituales que tenían un simbolismo, pero que iba más allá de las liturgias. O sea, Dios los quería llevar al pueblo a conocerle a Dios personalmente y que adoraran a Dios de una manera de corazón, porque ese es el deseo de Dios. Dios siempre se estableció, el tabernáculo donde lo estableció fue en el centro y alrededor del tabernáculo todo el pueblo construía sus tiendas. Entonces era muy importante el tabernáculo porque era la presencia de Dios que se manifestaba a través del sacerdote y hablaba al pueblo a través del sacerdote. Esto era en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero con el tiempo que fue pasando, empezaron a suceder muchas cosas. Los rituales, las formas, las liturgias, ¿sí? Empezaron a tomar un protagonismo tan fuerte que el pueblo se empezó a olvidar de que lo que Dios quería era sus corazones más que las liturgias. Y que la liturgia solamente era un medio donde podían expresar de lo profundo de su corazón su adoración a Dios. Esto era lo que pasaba. Y quiero mencionar un poquito algunos pasajes de la Escritura y el primero de ellos lo vamos a encontrar ahí en Isaías. Acompáñenme por favor en su Biblia al libro de Isaías capítulo 1. Y en el capítulo 1, Dios le habla a una nación que ya lo tenía harto, ya lo tenía hastiado. Es muy fuerte esto. Pero miren lo que dice, versículo 1. Visión que Isaías, hijo de Amós, tuvo acerca de Judá y de Jerusalén. ¿Acerca de quién? De Judá y de Jerusalén en los días del rey Usías, Jotán, Ahaz y Ezequías, los cuales reinaron en Judá. Hubo varios reyes que gobernaron Judá. Y así dice el Señor, ustedes, los cielos oigan, y tu tierra escucha, he criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. Mire en este versículo cómo Dios se pone como un padre, ¿no? Un padre que tiene hijos, crió a sus hijos, les enseñó la vida de él, les enseñó los preceptos, les dio una buena educación, les dio una buena enseñanza, un buen ejemplo. En este caso está hablando Dios hacia el pueblo, dice, he criado hijos, los he visto crecer, sin embargo, han pecado contra mí. Qué fuerte es esto, ¿no? De un padre que educa a sus hijos, les enseña principios, les enseña la vida,
tiene una relación con ellos, los ve crecer, los ve avanzar, pero en ese caminar de crecimiento de repente los hijos se vuelven contra el padre y empiezan a pecar contra el padre. ¿Cómo un hijo puede pecar contra el padre? Bueno, la única manera que los hijos pecan contra los padres es cuando los hijos desobedecen a los padres. Y cuando desobedecemos al padre o a los padres, de esa manera nosotros pecamos. Y este es el ejemplo que Dios está poniendo, y Él se está poniendo como padre al pueblo de Israel como hijo, y les dice, yo los eduqué, yo los formé, pero sin embargo ustedes han pecado contra mí. Qué dolor para un padre ver a sus hijos desviarse de todas las enseñanzas que uno ha invertido tiempo, esfuerzo, ¿sí? A mí me ha tocado escuchar historias de padres donde dieron todo, dijeron en qué me equivoqué, yo les enseñé bien a todos, les enseñé lo mismo a todos, pero hay uno que se nos está desviando, se está apartando de nosotros, nos ofende, nos agrede, nos insulta, ya no nos respeta, hace lo que se le da la gana. Y esto se convierte en una afrenta para el padre, ¿sí? Para la madre. Y esto es algo muy fuerte. Entonces, quiero que vea este cuadro completo, como cuando los hijos pecamos contra el padre, es cuando desobedecemos y nos desviamos de las enseñanzas que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y aquí tenemos este ejemplo. Mire el versículo 3, cómo lo compara. Dios dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene entendimiento. Es como que si hubiesen entrado en una situación de confusión el pueblo, los hijos de Dios, ¿sí? Porque ya no entienden, ya no comprenden. Y empieza a decir el versículo 4. Hay gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad. Hay simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor y han provocado la ira del Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué quieren ustedes ser castigados todavía? Dice Dios. ¿Van a seguir siendo rebeldes? Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie hasta la cabeza no tienen nada de sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. Entonces vea cómo Dios ya empieza a hablar más directamente al corazón de los hijos y les dicen, miren la condición en que se encuentran. El hecho de haberse desviado de mis caminos, su corazón viene a corromperse, tienen el corazón adolorido, hay rebeldía, la cabeza está enferma, de la punta hasta de los pies a la cabeza no tienen nada sano, hay heridas, hinchazones, llagas abiertas que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. O sea, está hablando de la condición de un hijo cuando peca contra el padre, cuando entra en un estado de rebeldía y dice, yo voy a hacer lo que quiera, voy a vivir a mi manera, voy a vivir a mi forma, yo tomo mis decisiones, no voy a tener en cuenta las enseñanzas de mi padre, no voy a tener en cuenta las enseñanzas de Dios y voy a empezar a vivir a mi manera. Que entonces Dios empieza a revelar la vida de un hijo así. ¿Qué le va a traer? Hinchazones, heridas, llagas abiertas, ¿sí? Corazón adolorido, decepciones que no han sido curadas, heridas que no han sido limpiadas con ungüento. Entonces Dios quiere y anhela en este pasaje enseñarnos que a Dios le duele y a Dios, y el desobedecer a Dios es pecar contra Él como nuestro Padre. Entonces, creo que, bueno, hoy se celebra el Día del Padre, yo creo que todos los días es el Día del Padre, pero creo que Dios,
como nuestro principal padre, creo que la mejor manera de honrar a un padre y a los padres es obedeciendo. Yo creo que los padres, cuando vemos a los hijos obedecer, hay un orgullo tremendo y decir, wow, mis hijos andan en mis caminos, en mis enseñanzas, están caminando correctamente. Y esto es maravilloso, pero he visto a muchos padres angustiados de veras en sus corazones de ver cómo sus hijos cada vez se van contaminando, el mundo los está atrapando, los está corrompiendo, ¿sí? Y ellos tomaron la decisión de pecar contra Dios. La rebeldía, la desobediencia es pecar contra los padres y contra Dios. Y les pregunta el Señor, ¿por qué ustedes quieren ser castigados? ¿Por qué toman esa actitud de masoquistas, no? Y luego no solamente eso, les empieza a decir, miren, ahora ustedes que viven de esta manera, miren lo que sucede, su tierra es asolada, sus ciudades son incendiadas, su país es devorado por gente extraña, asolado como si lo asolaran extraños. La hija de Sión se ha quedado solitaria, parece la enramada de una viña, la cabaña de un melonar, parece una ciudad desolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente, un poco más, y seríamos como Sodoma, semejante a Gomorra. Y usted sabe que Sodoma y Gomorra fueron esas naciones que Dios tuvo que destruir a causa de tanto pecado. Dice la Escritura que el pecado ya había llegado al colmo, ya había llegado al colmo y Dios tuvo que destruir ese lugar porque había tanto pecado. Los hijos de Dios se habían contaminado, se habían ensuciado, se metían con gente extraña, ya se habían corrompido. El pueblo de Israel era muy reservado en cuanto a su raza, ya se habían metido con gente que no pertenecía al pueblo de Dios, ¿sí? Las hijas se casaban con gente que no conocían de Dios, que estaban, y entonces era una contaminación tremenda y una perversión total que empezó a suceder, que toda la inmoralidad, y usted sabe todo lo que habla la Biblia de Sodoma y Gomorra, como Dios viene a destruirlas. Pero me encanta este pasaje, versículo 9, donde dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente, yo le diría a usted en esta mañana, repita conmigo, remanente, remanente, ¿sí? Este remanente, un poco más, y seríamos como Sodoma y Gomorra, ¿sí? Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo esto. Es fuerte, pero yo creo que Dios quiere hacer algo en medio de nosotros. Y luego viene una invitación. Estamos hablando de Isaías, el pueblo de Israel ya se había corrompido, y mire, príncipes de Sodoma, oigan la palabra del Señor, pueblo de Gomorra, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. El Señor dice, cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, versículo 11, el Señor dice, ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes, ni de ovejas y de machos cabríos. Y cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto o que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes son para mí una carga insoportable. Y cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Vea cómo ya toda la nación se había corrompido. Ya el pueblo de Israel en todo el gobierno estaba corrupto, y sobre todo estaba tan corrupto en el área del sacerdocio, que eran los representantes de Dios los que guiaban al pueblo, los que enseñaban a la sociedad cómo vivir la vida que a Dios le agrada.
Y Dios los invita, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Bueno, aquí tenemos ya este pasaje de la Escritura y podemos ver cómo el pueblo de Dios se había corrompido y Dios los crió. Dios les enseñó todas las liturgias, todas las fiestas, estas fiestas que habla Dios de las fiestas solemnes, la luna nueva, me explico, toda esta cuestión, realmente Dios lo establece en la ley de Moisés, les habla cuáles serían las fiestas que tenían que celebrar, los rituales de acuerdo a un diseño de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucedió con el pueblo es que agarraron las liturgias y las formas como sustitutos de su relación con Dios. O sea que dijeron, no importa cómo vivamos, mientras vayamos a la reunión, ofrendemos, diezmemos, cantemos, cumplamos con los rituales, asistamos a las juntas, estemos todos ahí reunidos, cantemos a la luna nueva, las fiestas solemnes, todo esto, las oraciones, se convirtieron en sustitutos de la relación con Dios. Entonces, cuando Dios ve esto en el pueblo, les dice, todos los rituales que yo les enseñé, por causa de su corazón, los están convirtiendo en una ofensa hacia mí. O sea, están agarrando las cuestiones sagradas que Dios había determinado y con el estilo de vida que llevaba el pueblo empezaron a profanar lo sagrado, a profanar lo que Dios había consagrado para honrarle a Él. Entonces el pueblo empezó, no le importó cantar, levantar las manos y hacer los rituales que les encargaron, porque no tenían relación con Dios, estaban acostumbrados a los rituales, eran religiosos, no vivían una relación profunda con Dios. Y Dios empieza diciendo en Isaías, crié hijos y después ellos pecaron contra mí. Les enseñé todas las liturgias para que me adoraran, pero su corazón estaba lejos de mí. Este fue el problema del pueblo de Israel. Cuando empezó a cambiar su relación con Dios de obediencia que agrada al Padre y la cambiaron por las liturgias. Es como si como hijos sabemos lo que nos dicen los padres que hagamos y lo hacemos, pero en nuestro corazón hay rebeldía, no hay relación con el Padre, con los padres, hacemos lo que nos piden, no sé, tienes que limpiar acá, tienes que ayudar aquí, y bueno, lo vamos a hacer y lo hacemos quizá en nuestro corazón de mala gana, ahí haciendo, uy, lo voy a hacer, está bien, con tal de que ya no me diga nada el viejo, lo voy a hacer y bueno, voy a hacer lo que me piden porque después voy a necesitar otros favores y si no, no me van a dar permiso, ¿no? O sea, esa actitud del corazón de los hijos empezaron a hacer lo que los padres les decían, pero no tenían una relación con los padres. Es como si tú obedeces en todo a tus padres, pero no tienes una relación con ellos. Esto es lo que pasó con el pueblo. Y fue fuerte. Y ya en Isaías vemos cómo ya todo se empezó a corromper. Poco a poco se empezó a corromper. Vamos a otro profeta. Antes de llegar al Nuevo Testamento, Malaquías. ¿Sí? Malaquías capítulo 3. Resulta que Malaquías hace una confrontación contra todo el pueblo también y contra todos los sacerdotes. Y les habla y los confronta porque se habían corrompido también. Y empieza el capítulo 3 diciendo, el Señor a quien ustedes buscan vendrá de manera repentina
He aquí yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. Y lo mismo que el ángel del pacto en quien ustedes se complacen, sí, ya viene, el Señor de los ejércitos lo ha dicho. Mire cómo empieza Malaquías hablando de la venida del Señor. O sea, está hablando, estamos en Malaquías. Vino un periodo de silencio de 400 años, pero faltaban 400 años para que llegara el Mesías. Y Malaquías lo profetiza y dice, el Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. Y el Señor a quien ustedes buscan vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene el Señor de los ejércitos lo ha dicho, pero ¿quién podrá resistir cuando Él se presente? ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Él es como un fuego purificador, como un jabón de lavanderos, se sentará para refinar y limpiar la plata, es decir, limpiará y refinará a los hijos de Leví, como se refinan el oro y la plata, para que ellos le presenten al Señor las ofrendas justas. Entonces las ofrendas de Judá y de Jerusalén volverán a ser gratas al Señor, como lo fueron en el pasado, en los años antiguos. Esto es una palabra profética para el sacerdocio, porque el sacerdote representa a Dios. Él es el que recibe y el que va a recibir a la venida del Señor Jesucristo. Esto es lo que está diciendo Malaquías. Y entonces está hablando de que a nosotros, en este caso, vamos a Malaquías, ahorita vamos a llegar a nosotros, pero Malaquías empieza a hablar de que como Dios llega a manifestarse al templo y la venida del Señor va a venir por el templo, entonces los sacerdotes tienen que estar preparados para recibir al Señor, para recibir al Mesías. Y todo el sacerdocio, de acuerdo a sus funciones, van a preparar las ofrendas, van a preparar los inciensos, van a preparar la música, van a preparar el templo, van a preparar sus vidas, porque cuando venga el Señor es un día tan fuerte, tan poderoso, porque viene el Santo de Israel. Y el Santo de Israel tiene que ser recibido por personas santas, por las personas encargadas de recibirlo, de preparar el camino para cuando Él venga, para que la gente que lo reciba con ofrendas gratas, con ofrendas que le agraden a Él. ¿Sí me voy explicando? Entonces, qué importante es esta parte, porque nos enseña que a nosotros como hijos de Dios, que Jesús va a venir, que el Mesías va a venir, y les está hablando a los sacerdotes, ustedes tienen una responsabilidad muy grande, ustedes son los que les toca recibir al Mesías y tienen que preparar porque el Mesías va a venir al templo. El Mesías va a entrar por una puerta y tenemos que recibirlo. ¡Wow! ¡Qué tremenda responsabilidad! Y luego empieza el versículo 5. El Señor de los ejércitos ha dicho, yo vendré a ustedes para someterlos a juicio. Está hablando de los sacerdotes. Y me dispondré a actuar como testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los perjuros, los explotadores, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que no les hacen justicia a los extranjeros ni tienen temor de mí. Y aquí empieza a hablar a los sacerdotes y a los gobernantes todo lo que estaban haciendo con el pueblo de Dios y cómo lo habían corrompido. De hecho, los sacerdotes se robaban el dinero, ¿sí? Le robaban el diezmo, en este caso el diezmo, las ofrendas. Todos los rituales estaban contaminados. De hecho, los sacrificios empezaron a corromperse. Llegó un momento que los sacerdotes recibían, no sé, alguien traía un cordero y el cordero tenía que ser en perfecto estado. ¿Saben lo que hacían los sacerdotes? A ver tú, ¿qué traes? No, yo traigo una oveja, pero le falta un ojo. Pásale, que pase igual.
totales para el Señor. Esto es lo que hacían. ¿Y tú qué traes? No, tengo un cordero, pero se le quebró la pata. Uy, se le infectó. Bueno, te voy a cobrar tanto y una pequeña coima y que entre al altar del sacrificio. Esto es lo que estaban haciendo. Ya estaban explotando a la gente, ya estaban negociando con todos los rituales, con las ofrendas, estaban negociando con los sacrificios, estaban corrompiendo al pueblo, estaban aprovechándose del necesitado, de la viuda, del huérfano. Se estaban aprovechando tanto que Dios le hartó todo esto y lo empezó a ver. Dice, no puede ser, se ha corrompido mi pueblo. Y la profecía habla de que Dios va a venir a purificar a los levitas. Ahí lo leímos en Malaquías capítulo 1, ¿sí? Cuando dice ahí la escritura que Él va a venir a purificar, un fuego purificador con el jabón de lavanderos, y se va a sentar a refinar y limpiar la plata, es decir, limpiará y refinará a los hijos de Leví como se refinan el oro, la plata, para que ellos presenten al Señor las ofrendas justas. O sea, el deseo de Dios es venir por su pueblo, pero Él quiere un sacerdocio limpio, un sacerdocio purificado, un sacerdocio lavado, porque había el ritual que los sacerdotes tenían que ser lavados, limpiados, pero Dios quería limpiarlos en lo profundo del corazón para que cuando otra vez ofrecieran sus alabanzas y sus ofrendas, Dios se agradara, pero por su corazón. Porque ellos hacían las ofrendas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Acompáñeme al versículo 13. Quiero que vea la situación en que se encontraba el sacerdocio. Versículo 13 dice, el Señor ha dicho, las palabras de ustedes contra mí han sido violentas, pero ustedes dicen, ¿qué es lo que hemos dicho contra ti? Pues han dicho, servir a Dios no nos sirve de nada. ¡Wow! ¿Qué ganamos con cumplir su ley y con que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Miren lo que estaban diciendo los sacerdotes. En otras palabras, estaban diciendo, ya estoy cansado de servir a Dios, ya me aburrió. ¿De qué sirve que obedezca a Dios? ¿De qué sirve que haga las cosas bien? Esto habla de muchas personas que su corazón está así en su relación con Dios. Ya no quieren servirle, ya están aburridos, ya sus corazones con tanta rebeldía y tanta contaminación están encontrando las cosas de Dios como algo que les hastía, que ya estoy harto de servir a Dios, ya me voy a alejar de esto, voy a dejar todo porque ya me cansé de hacer la voluntad de Dios, ya me cansé de obedecer a Dios. ¿De qué sirve si a lo mejor yo veo que al otro le va mejor que a mí? ¿De qué sirve si lo que le pido a Dios no me lo cumple? Entraron en eso, entraron en una cuestión ya en su corazón tan fuerte que empezaron a hacer lo malo delante de Dios y se olvidaron del corazón de Dios, se olvidaron que esa relación con Dios los llevaba a valorar y que la relación con Dios le daba sentido a las formas que Dios había establecido como medio para que adoraran a Dios. Por eso se aburrieron. Y dice Dios, mira nomás, ¿Cómo contestan los hijos ahora? Mira, servir, dice, ahora resulta que tenemos que llamar bienaventurados a los soberbios. O sea, los malvados no solo prosperan, sino que ponen a Dios a prueba y salen bien librados. O sea que es como la actitud de aquellos que dicen, bueno, me voy a alejar de Dios y si Dios quiere realmente me ama, Él va a tener que cumplir los deseos de mi corazón porque yo no veo resultados. Esto es lo que estaba pasando. Eso es muy fuerte. Y el sacerdocio es lo que les toca recibir al Señor cuando Él venga. Versículo siguiente. Mire qué hermoso pasaje. Versículo 16. Entonces, los que temen al Señor hablaron el uno con el otro, y el Señor los escuchó atentamente.
Luego, en su presencia, se escribió un libro de actas para que los que temen y para los que temen y piensan en su nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, había un remanente pequeño que dijo y que estaban viendo todo lo corrupto que estaba todo, y ellos dijeron, nosotros no nos vamos a contaminar. Ciertamente estoy viendo hoy día que en las iglesias, está entrando tanta cosa del mundo que se está contaminando la iglesia, pero siempre hay un remanente que dijo, yo no me voy a contaminar. Y quizá algunos dirán, pero si ese que ese líder lo hace, entonces yo también puedo hacerlo. Ojo, un remanente dijo, ciertamente eso están haciendo mal, pero nosotros no nos vamos a contaminar. ¿Por qué? Porque entendieron ese remanente que hablaron el uno al otro y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un escrito y en ese escrito vamos a firmar y vamos a firmar los que tememos a Dios. Y el versículo 17 dijo entonces el Señor, ellos serán para mí un tesoro muy especial. Y cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Otra vez acá el padre viene y ve que yo me acuerdo de esto porque a veces cuando somos muchos hermanos en casa, siempre hay un hermano que es más rebelde que el otro, hay un hermano que siempre quiere contaminar al otro y le dice, no, mi papá no tiene razón y mi mamá tampoco, vamos a hacer lo que nosotros queramos, les vamos a decir mentiras, vamos a hacer esto, como la vida de José con sus hermanos, no sé si se acuerda todas esas cosas que pasaban, ¿no? Y eso pasa en las familias, ¿no? Y empiezan a juzgarse los unos a los otros, pero siempre hay un hijo que hace las cosas bien, o dos hijos, y hablan entre ellos, ¿no? Y dicen, bueno, si ustedes quieren hacerlo, háganlo, yo no voy a participar. Ese es el remanente que Dios está buscando hoy día. Hoy día hay mucha contaminación, hay mucha mundanalidad en muchos lugares. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que formes parte de este remanente y le podamos decir a nuestro Padre, nosotros no vamos a participar en corromper el altar, en corromper el sacerdocio. Queremos que cuando el Señor venga podamos estar limpios, purificados para recibirle como esa novia que va a venir, que está esperando al novio. Y dice la escritura que el Señor escuchó atentamente, ¿sí? Cuando hablaron esto, dice la escritura que el Señor los escuchó atentamente. Quiero subrayar, el Señor escucha atentamente a aquellos que decidieron temer al Señor y no contaminarse, ¿sí? Que dijeron y piensan en el nombre de Dios y dijeron, no me voy a contaminar. Y cuando venga el día del Señor, entonces dice la escritura, ellos serán para mí un especial tesoro. Ellos se volverán a mí y sabrán distinguir entre los justos y los malvados, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Quiero invitarte en esta mañana a ser parte de este remanente. ¿Quieres ser parte de este remanente? ¿Sí? ¿Quieres ser parte de este remanente que vamos a estar dispuestos a hacer lo correcto para agradar al Padre? Aunque los otros hermanos quieran hacer lo que quieran, que lo hagan, pero yo voy a tomar una decisión y voy a decidir hacer lo que le agrade al Padre. Vamos, por favor, acompáñame ahora al Nuevo Testamento. Vamos a la primera carta de Pedro. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Miren lo que dice acá. Ya dejamos el Antiguo Testamento, todo lo que los sacerdotes llegaron, con Malaquías, que después de eso se corrompió el sacerdocio, quedó un remanente y ese remanente se mantuvo durante 400 años. Imagínense cuántas generaciones pasaron. Sin embargo, hubo un remanente que decidió temer a Dios, guardarse para Dios, obedecer al Padre, hacer lo que al Padre le gusta, hacer lo que al Padre le agrada. ¿Me va siguiendo? Y miren lo que dice ahora el versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Y el versículo 11 empieza diciendo: amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Parece Malaquías, pero en el Nuevo Testamento. Y está hablando que usted y yo somos ese real sacerdocio. Y que usted y yo, como real sacerdocio, como nación santa, nos toca preparar el camino de la venida del Señor Jesucristo. O sea, nos toca como remanente levantar el altar de adoración puro, limpio, sin mancha, sin contaminarlo, ofrecer las mejores ofrendas a Dios, ofrecer de lo más profundo de nuestro corazón esa relación con Dios profunda, que cuando cualquier cosa que hagamos o para Él, desde lo profundo de nuestro corazón, Dios se va a agradar. ¿Por qué? Porque nos toca preparar para que la gente vea, para que la gente crea que Jesús es el Señor. Usted y yo somos los representantes de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Dice la Escritura en el versículo 13: por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana, se trata del Rey, porque Él es el que gobierna. Y empieza a dar una serie de recomendaciones, pero tiene que ver con un estilo de vida, con una forma de vivir, porque fuimos escogidos por Dios como real sacerdocio para preparar la venida del Señor. A la iglesia nos toca hacer esto. Esta es nuestra función. Y no solamente preparar la venida del Señor, anunciar al pueblo que el Señor va a venir y que el Señor quiere salvarlos. Nos toca predicar el evangelio. Nos toca decirle a la gente: Jesús es el Señor. Jesús es el que murió por ti en la cruz. Jesús es el que te va a salvar. Como hijo, vuelve a Dios, porque estás herido, con hinchazones, con un corazón adolorido. Nosotros tenemos que ir y decirle a esa gente: el Señor quiere poner su ungüento sobre ti, quiere sanarte, quiere libertarte, quiere restaurarte. Somos los sacerdotes de Dios, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos ese remanente. Y quiero ir concluyendo en esta mañana. El título de hoy se llama Un remanente santo. Y como remanente santo, tenemos que mantenernos firmes en la brecha. Así que quiero decirte en esta mañana que el Padre que nos creó, que nos dio la misma enseñanza a todos nosotros, nos ha dado su palabra, la Escritura. La pregunta ahora es: ¿qué clase de hijos somos? ¿Somos como el tiempo de Isaías, el tiempo de Malaquías? Como hijos, ¿estamos haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estamos andando en los caminos del Señor?
¿Estamos representando bien a nuestro Dios como sacerdotes? Esta es nuestra responsabilidad. Somos hijos y somos sacerdotes. Somos escogidos por Dios, pero queremos agradar al Padre. Familia victoriosa, somos una iglesia y nuestra función es honrar al Padre, obedecerle, vivir para Él, pero también hablar del Padre, del corazón del Padre, del amor del Padre hacia aquellas personas que son huérfanas, que no tienen padre y que necesitan de un Padre. Y este Padre es nuestro Dios, que la gente puede conocer a través de Jesucristo. Entonces yo te quiero animar a ti que me estás escuchando en esta mañana a que como hijo reevaluemos si como hijos estamos haciendo lo correcto delante del Padre, o estamos en esa actitud de sacerdotes. Ya, ¿para qué sirvo a Dios? ¿Para qué le busco? ¿Para qué me reúno? ¿Para qué sigo mis discipulados? ¿Para qué sigo leyendo la Escritura? ¿Para qué oro? ¿Para qué le sirvo al Señor? ¿Para qué me involucro? Cuidado, porque si eres un hijo que conoció la palabra, que conoce los caminos del Señor, que recibiste enseñanza, cuidado, porque el Señor va a venir otra vez y va a haber juicio. Pero al remanente, al que dijo, vamos a hacer lo correcto, vamos a levantar un acta y vamos a comprometernos con Dios, a afirmar de que nosotros sí vamos a escucharle, vamos a obedecerlo, aunque otros hijos no quieran, nosotros queremos honrar al Padre. Entonces, este remanente santo, estos hijos santos, Dios está pidiendo en este tiempo, porque la verdad es que lo que viene para el mundo y tanta contaminación, tanto pecado, requiere de una vida íntegra en todos los sentidos, mis amados. Entonces, reevaluemos nuestros caminos. Como lo dice Isaías, vamos a hablar. Vamos a abrir nuestro corazón delante de Dios y vamos a ser honestos. Señor, mira, yo estoy haciendo algo que sé que no te agrada a ti, pero este día decido hacer lo correcto y porque quiero ser parte de este remanente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Yo te quiero pedir que vengas sobre nosotros como tus hijos y perdones nuestros pecados, todas aquellas cosas que te hayan ofendido a ti, Padre Celestial. Tú nos has enseñado tu palabra, nos has dado pastores, maestros, gente que nos instruya, Señor. Perdónanos si nos hemos desviado, pero este día te decimos, yo quiero ser parte de ese remanente que te teme y que va a hacer lo correcto para preparar tu venida. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, y te pido que tu presencia venga sobre ellos y que los libres de toda trampa del enemigo, de todo lo que quiera corromper sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.